¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vengo a hablarles sobre la primera revolución industrial. Para hablar de la primera revolución industrial tenemos que hablar de Inglaterra. ¿Por qué se tiene que hablar primero de Inglaterra? Porque Inglaterra genera un cambio en la nueva manera de producir. Un cambio en la manera de producir que después se desarrolló en Europa, en el resto de Europa y en Estados Unidos. Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra se comienza a ver este fenómeno, este gran cambio que cambió la humanidad? ¿Por qué en Inglaterra? Entonces, Inglaterra tiene una posición privilegiada y contaba con una flota naval, con barcos, con un gran poder marítimo para dominar el subcontinente indio. ¿Qué se daba en el subcontinente indio? En el subcontinente indio era una fuente de materias primas, como el algodón. Entonces, teniendo el dominio de las rutas marítimas del subcontinente indio, podía fácilmente transportar algodones para la materia prima, como la textil. El algodón es la materia prima para la industria textil. Entonces, en Inglaterra, en Inglaterra, para la primera revolución industrial, con la caída del antiguo régimen, o sea, ya la mayoría de las colonias de los países colonizados por Inglaterra se estaban liberando. Entonces, con la caída del antiguo régimen desaparece la brecha social, surgiendo así una nueva clase social, que es la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La burguesía son los dueños de la producción. La burguesía era los dueños de las empresas que se caracterizaban por sus negocios y comenzar a aportar dinero, sus grandes capitales al país. Entonces, con la burguesía tenemos tres cosas. Nace también el proletariado. Ya vamos a ver qué es el proletariado. Desplaza a la aristocracia y aparece el capitalismo. Entonces, con la burguesía y apareciendo el capitalismo, con el capitalismo que se mejora el promedio de vida de sus habitantes y un crecimiento en el salario. ¿En el salario de quién? De los trabajadores, de la burguesía, con el capitalismo. Entonces también dice que la burguesía desplaza a la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? La aristocracia son las personas nobles que tenían un puesto importante, una figura importante, por ser de familia, por tener, como les digo yo, siempre una cadena así familiar, que fue la importante, o sea, por sus vínculos de sangre, era la importancia de la aristocracia. Y con la burguesía también nace el proletariado, que el proletariado es la clase obrera del país. Entonces, con la clase obrera tenemos que mejora y ofrece. Entonces, vamos a ver primero qué ofrece la clase obrera. La clase obrera nos ofrece fuerza de trabajo con condiciones precarias, como largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Esto era lo que proporcionaba la burguesía a la clase obrera. El éxodo del campo a las ciudades. Entonces se vio que el capital, el dinero se estaba reuniendo en una misma parte en las grandes ciudades donde era más fácil llevar la vida, vimos que con el surgimiento de la burguesía y el capitalismo mejoró el promedio de vida y el salario, así que era más fácil trasladarse a la ciudad que mantenerse en el campo. Entonces, donde por la clase obrera se mejoraron el sistema de alcantarillado y comenzaron a reducirse las epidemias. Edward Jenner creó la primera vacuna contra la viruela, que era una de las grandes enfermedades de la época.
La clase obrera entonces también mejora con la máquina a vapor, que es del gran invento, que es el que llega y explota con la primera revolución industrial y es lo que nos marca el camino, el gran desarrollo tecnológico va a partir de aquí, de la máquina de vapor. Entonces dice, vamos a ver en qué consiste la máquina de vapor. La máquina de vapor consiste en transformar energía térmica en energía mecánica. Y se usó para aumentar la producción, creando producción en serie con bajo costo. Eso fue la máquina de vapor. Entonces, sabiendo que fue la máquina de vapor, vamos a hablar que fue creada por Karl Marx, perfeccionada por James Watt. ¿Y qué se dio con la máquina de vapor? Entonces decimos que con la máquina de vapor fue posible suministrar energía o la idea a otras máquinas bajo el mismo principio. Decimos que desarrollaron el molino harinero y el martillo de forja. Pendientes con estos dos, el molino harinero y el martillo de forja, que sirve para elevar carretillas o para la industria textil del algodón. Entonces ya tenemos que basados en la máquina de vapor se crearon estos dos. Y entonces los otros desarrollos fue el barco a vapor y el alumbrado a gas, los grandes desarrollos de la época. George Stephenson creó la locomotora. ¿Por qué George Stephenson crea la locomotora? Él ya había trabajado en minas, él tenía su experiencia en la explotación de minas y basado en la máquina de vapor crea la locomotora. El desarrollo permitiendo el desarrollo ferrocarril, modificando el desplazamiento entre las ciudades. Entonces vemos que comunicarse de Liverpool a Manchester era muchísimo más rápido, más efectivo con la locomotora. Esto permitió que el país se comunicara más rápido, que llegara la información a todos lados de una manera más rápida y que la gente se movilizara mucho más rápido. Entonces, como conclusión de la primera revolución industrial, tenemos que Inglaterra pasó de ser un país que vivía en el campo a ser el primer país industrializado con máquinas que incrementaron la producción. Pasó de la prehistoria a la primera revolución, que dejamos de vivir en el campo a pasar a las grandes ciudades industrializando y con máquinas que incrementaban la producción de una manera casi en el 75% de lo que antes se producía, comunicando el país mucho más rápido. Esto fue la primera revolución industrial.